por El Mostrador Radio. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Es momento de avanzar en tu carrera. Estudia un posgrado de la Universidad Central. Nuestros programas de magíster te permitirán obtener certificaciones intermedias de 3 diplomados, todo en 1 año y medio. Atrévete a dar este gran paso de perfeccionamiento con la formación de académicos de excelencia e infraestructura de primer nivel. Visítanos en nuestra página web posgradosucen.cl. Postula ahora. Inicio de clases en abril. Posgrado Sucen Admisión 2023. Para los que buscan avanzar. En El Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler. La conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la reforma tributaria. Yo sé que este es un tema que puede resultar a veces árido, difícil de comprender, pero es absolutamente esencial para entender entonces cuál es la proyección que tiene, cuáles son los alcances, qué pasa si no se aprueba una reforma tributaria en Chile. Para eso estamos con Alfredo Ugarte, abogado, doctor en Derecho Financiero y Tributario, y también para dejarlo súper claro, abogado, usted fue parte también del equipo asesor de la candidatura de Jasna Proboste, ¿no es así? Participé, efectivamente. Ya, gracias entonces por estar con nosotros esta mañana. Bien, pues vamos a partir entonces preguntándole lo siguiente, Alfredo, porque, a ver, el presidente vinculó varios proyectos, 7 al menos de los proyectos, a la cuna universal, reducción de las listas de espera hospitalarias, el pago de la deuda histórica a los profesores, la condonación del CAE, la creación de un sistema nacional de cuidados. O sea, son temas súper importantes, centros de violencia sexual en las regiones, es decir, aumento en seguridad pública, a la aprobación de una reforma tributaria. Más allá de si tiene los votos o no en el Congreso, la primera pregunta ¿es realista que una reforma pueda recaudar lo suficiente para cumplir estas metas? A ver, la verdad de las cosas es que aquí confluyen dos cosas distintas. Una cosa es lo real, la realidad actual del país, la realidad socioeconómica, la realidad de las inversiones, la inflación y todos otros agentes internos y externos que pueden afectar una economía. Cuando se toma la decisión de una reforma tributaria, todos esos elementos tienen que necesariamente analizarse y revisarse. Ese es un aspecto. Pero hay otro aspecto que es lo que venía en los programas de gobierno de los candidatos que iban a la elección presidencial del año 2021 para asumir en marzo de 2022. Las realidades en ese momento eran distintas. Por lo tanto, no se puede persistir en práctica. Ahora, yo quiero recordar ahí, para que no nos perdamos la línea, que los primeros programas que venían fundamentalmente del programa del candidato original, digamos, Frente Amplio, ¿ya? Y se hablaba, digamos, de en torno al 7 a 8 puntos del PIB en la reforma que ellos planificaban y que presentaron en la primera vuelta. Cuando vino la segunda vuelta y se incorporó el socialismo democrático, eso se bajó y en el, ¿cómo es que se llama? El programa de la segunda vuelta, eso estaba en torno al 4, 5, 6%. ¿Ya? Habían algunas cosas que no hacían poder dejar claridad cuál era el porcentaje, pero no era, digamos, superior al 4, 5%. ¿Ya? Correcto, sí. Entonces ya hay una baja. Y cuando se presenta la reforma tributaria, se presenta con 4,1 puntos del PIB. Ya, y por eso, ese 4,1 puntos del PIB, perdón que te interrumpa, Alfredo, pero claro. ese 4,1 de lo que es el proyecto original, hablemoslo así, que fue el que se presentó y que fracasó. Así es. ¿Logra financiar todos estos propósitos? A mi entender, no.
Ya. Entonces, ¿cómo te lo explicas? ¿Cómo te Se lo voy a explicas decir por una que...? razón muy simple. Mire, Dale. sí, pero no quiero decirlo porque se me ocurre. Voy a ir a tres, como que se llaman, situaciones. Por ejemplo, Ya. la deuda histórica de los profesores. ¿Ya? La deuda histórica de los profesores está calibrada entre los 93.000 y 114.000 millones. ¿Ya? La Ya. deuda del CAE está en 9.649 millones al año 21. Ya. ¿Ya? Y si tomamos en cuenta un proyecto que es pero importantísimo para el país y para suplir su desarrollo educacional, ¿ya? El proyecto es a las cunas, porque ahí empieza la educación. Es un proyecto que, según los antecedentes del informe financiero que se presentó primitivamente al proyecto, ya al fisco le costaba 47.719 millones y había una especie de copago o coparticipación de los trabajadores del 0,1% que recaudaban 60.414 millones. ¿Ya? Y ahí hay una diferencia entre el proyecto que lo presentó primero el gobierno anterior y lo que está, digamos, en manos en este gobierno de tramitación, en que la actual autoridad quiere eliminar el sistema de contribución del copago del 0,1% de los trabajadores, y hay una discusión y por eso creo que no ha avanzado lo suficiente. Exacto. Pero yendo a las cifras de dinero, exacto. es el grueso. dinero. Por eso te pregunto, pero solo porque si nos detenemos los detalles nos perdemos un poco con lo técnico, pero ponte tú, cuando hablamos de 4.1, ¿cuánta plata estaríamos hablando de recaudación? Cada punto del PIB es del orden de los 3.000, cada punto del PIB es del orden de los 3.000 millones Ya, de dólares. cada punto del PIB. ¿Ya? O sea, 4 por 3, 12, serían 12.000 millones Por ahí estamos hablando. de dólares. Y eso, tú dices que en esos 12.000 millones de dólares no da pago de la deuda histórica. Si juntamos todas las prioridades o lo que se señaló ya por la autoridad en relación a para qué quiere utilizarse esta reforma, creo, digamos, que los recursos serían no suficientes. Ya, entonces la pregunta que uno se hace, ¿cuál es, en definitiva, a ver, aquí hay un punto político que hace el gobierno, pero, porque, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque varios, digamos, voceros, ¿no?, de Chile Vamos decían que no había sido, entre ellos el diputado Guillermo Ramírez, de la UDI, jefe de la bancada, decía que no había sido honesto el presidente, porque evidentemente que con esto, que los números no daban. ¿Tú coincides con esa apreciación? No, a ver, que yo creo que lo que pasa es que hay que mirar las cosas de dos perspectivas. Una, la perspectiva política, en que uno políticamente o un gobierno políticamente tiene su estructura, tiene su proyecto, tiene sus ideas y las elabora, las trabaja, y precisamente ahí se produce la discusión preparlamentaria y parlamentaria o trabajo prelegislativo. Y otra cosa es de todo ese trabajo que se dé a qué se llega. Entonces, él está hablando de cifras que según el diputado Ramírez, según sus estudios, según sus asesores, según sus estructuras, estudios que tiene, ya, según ellos no darían, ya, pero el no dar ya no significa que no se pueda hacer, porque a lo mejor, claro, una parte no se puede cumplir, pero eso no implica que todo quede nada, ya, o sea, a lo mejor no puedo cumplir el 100%. El 100%, espérate, que se está cortando ahí el internet, Alfredo. Voy a retomar lo que dijiste. O sea que tú puedes cumplir parte de lo... Espérate, estamos con un problema con ir a trabajar, tributar. ¿Me entiendes? Sí. Alfredo, necesitamos reconducir la conversación porque se te está generando un corte ahí con el internet. Sí, vamos a tratar de mejorar esto, vamos a tratar de mejorar porque estamos con un problema ahí de internet, las cosas que pasan cuando uno está haciendo entrevistas, ¿no es cierto?, de esta naturaleza. Entonces, a ver, lo que dice Alfredo Ugarte es bien importante porque él estaba señalando que este 4.1 puntos del PIB que se podría recaudar según la propuesta del gobierno, ¿no es cierto?, que esta es la propuesta de la reforma que fue rechazada, el primer intento, ¿no es cierto?, de tramitar esta reforma. No sé si estamos ya contigo, Alfredo. Vamos a tratar de quizás hacerlo solo por audio. No, ahí estamos, ya. No, entonces, está bien. Ya, pero es que mira, para retomar, tú decías que, a lo mejor no se puede pagar toda la deuda histórica, pero se puede pagar una parte, o no se puede condonar todo el CAE, sino que una parte. ¿Eso es lo que tú querías decir? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ya, estamos ahí. ¿Escuchas el audio ahí?
Yo te escucho perfecto el audio. Dejémoslo así mejor para que no se corte. Te estoy escuchando. ¿Me escuchas tú a mí? Ya. Vamos a tratar de retomar entonces esta conversación, pero lo que él dice, en el fondo, es que, claro, tú puedes hacer una prioridad una priorización o rejerarquizar, ¿no es cierto?, cuáles son de todos tus pendientes y de todas las urgencias, que es lo que ha dicho el gobierno todo este fin de semana, lo decía la ministra Camila Vallejo también, ¿no es cierto?, que hay que responder a las urgencias y a los pendientes que tiene el país. El punto es que para esto se necesita una reforma tributaria, dice el gobierno. Si no hay reforma tributaria, la pregunta es qué va a pasar con estas no solo las promesas que se hicieron en campaña, no, son temas que tienen tanta relevancia para la población como la reforma a las pensiones, que es lo que conversábamos con el diputado Diego Ibáñez, ¿no? Entonces, aquí hay varios puntos además, porque por otro lado está esta promesa del gobierno de aumentar a 250.000 pesos la PGU, que es la pensión garantizada universal. Y ese punto, ahí está, hay un tremendo problema, porque evidentemente que si tú no traes más recursos, no vas a poder efectivamente cumplir esa promesa, que ya no es solo una promesa que puede afectar un sector determinado, como son los estudiantes que tienen esta morosidad con el CAE, sino que los pensionados, ¿no? Entonces ya tú amplías tu arco de personas beneficiadas. Alfredo, ya estamos contigo, ¿no? Sí, estamos. Ya, entonces lo que te preguntaba, es decir, tú lo que dices es que se puede efectivamente, si se logra una reforma tributaria, tú podrías resolver parte de estos pendientes. O sea, no pagar toda la deuda histórica, sino una parte. Eso es lo que tú estás diciendo, no pagar todo el CAE, sino una parte. ¿Eso? Exactamente. Porque lo que ocurre ya es que parece que Ahí sí, yo te estoy escuchando. Ya, lo que pasa es lo siguiente. A ver, ahora sí, ya te escucho. Lo que pasa es, como decía, lo siguiente. Nosotros podemos aspirar a 100, ¿ya? Y a lo mejor en la conversación legislativa o prelegislativa que se haga, que es lo que se está llamando a consensuar, ¿ya? Puede ser que a lo mejor no se pueda ni el 40 ni el 20 o a lo mejor el 50, depende de tantas cosas. Pero el hecho de que no alcance algo no significa que no se pueda estructurar una forma o una modalidad para tratar de lograr o avanzar en los objetivos. Aquí, a mi juicio, lo importante es avanzar. Y pero tú ves tenemos que tratar de lograr avanzar. Ok, Alfredo, pero tú has estado en conversaciones legislativas, en trámites legislativos de esta naturaleza, lo que se llama las acciones prelegislativas. Te pregunto si tú ves realmente la posibilidad de que esto pueda avanzar en el Senado, porque ya la derecha, y lo dijo hace poco el senador Javier Macaya, esto no va a ser aprobado tal como está, porque dice además que es la misma reforma que ya rechazaron, 1, y 2, subir los impuestos en el actual escenario económico del país no tiene sentido. A ver, yo comprendo lo que señala los líderes, digamos, de la oposición respecto a esta materia, yo lo entiendo, y lo entiendo porque aquí desgraciadamente ha pasado algo que no debería haber pasado, que es las pérdidas de las confianzas en lo que se plantea, en lo que se dice, en lo que se busca, ¿ya? Yo aquí pongo un ejemplo que creo que vale la pena y es bastante comparable, ¿ya? El presidente electo de Colombia, apenas gana la elección y antes de asumir, él con su equipo de gente, sabiendo que su programa necesitaba una reforma tributaria, ya la trabajó en la campaña, durante la campaña, y al ser electo generó un grupo de consenso, fundamentalmente guiado por académicos, para generar la confianza. A su vez, el día 1 y el día 2 tenía presentada la reforma tributaria y se la aprobaron en un muy cortísimo tiempo porque venía trabajada y consensuada, y lo más importante, con mucha participación del mundo académico, ¿ya? Y yo creo que desgraciadamente ya tanto el proyecto que se presentó como las modificaciones sucesivas y otras situaciones que se dieron, no se dieron sobre esa base de generar las confianzas. Y yo creo que ahí estamos topando en este problema.
Ya, o sea que, espérate, aquí faltó gestión política, dices tú, en la antigua tramitación de la reforma. De todas maneras faltó gestión política. Ya, y si esa gestión política no fue, ya, pero entonces si esa gestión política faltó en ese minuto, tú dirías que hoy día, habiendo esa gestión política, podría funcionar esto, porque la derecha además dice que, o sea, no solo la derecha, aquí hay personas que han dicho que cuando tú condicionas tu aprobación, o sea, cuando condicionas dos temas como la deuda de los profesores y el CAE a una aprobación de la reforma tributaria, ya estás partiendo poniéndole un tique, ¿no?, a la negociación. Sí, yo comparto ese criterio. Yo creo que no puede un gobierno bien estructurado y que tiene las cosas claras, no puede centrar, condicionar sus proyectos o su programa de gobierno ya solo a la aprobación de una reforma. Yo creo que hay un error, ¿ya? Las confianzas hay que generarlas, los consensos hay que obtenerlos. Y como esto está un poco dañado por el rechazo del proyecto en el mes de marzo pasado, creo, digamos, que aquí hay que buscar los elementos generadores de esa confianza para sentarnos a conversar. Ya, ahora te pregunto como abogado tributarista y experto en materia tributaria, ¿qué opinas tú cuando dice, por ejemplo, el expresidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, que esta reforma tributaria es una mala política pública porque puede ser muy bien intencionada, porque, o sea, siendo bien intencionada, dice él, puede tener efectos contrarios a los deseados? Entonces, ¿de qué depende que una reforma tributaria sea o no una buena política pública? A ver, yo discrepo con el ejecutivo o director o el director ya Fontaine, porque sí, desgraciadamente a través del tiempo siempre ha sido un crítico muy duro, ¿ya? Pero fuera de la crítica no le he visto nunca presentación de proyectos concretos y alternativos para la discusión. Siempre es muy fácil criticar, pero no le he visto ya presentar, digamos, alternativas a proyectos concretos para este efecto. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que siempre cuando hay ánimo y visión de país hay que necesariamente buscar y nunca bloquear los acuerdos. La reforma tributaria en Chile yo creo que es importante, hay que abordarla de forma integral, pero hay etapas intermedias que no se han conversado o no se han querido conversar, y yo creo que por ahí va el problema. Ya, pero espérame, porque él dice, en esta misma conversación que tenía con nosotros el viernes pasado, decía lo que se necesita, decía él, es un pacto fiscal, que es distinto a una reforma tributaria. ¿Cuál es la diferencia? ¿Nos puedes ayudar a entender? Lo que pasa es que vamos a la esencia, lo que dice la Real Academia Española sobre qué es lo que es pacto. Pacto es un acuerdo de voluntad que establece obligaciones y compromisos, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de pacto, estamos hablando de lo político. El pacto va a lo político, la reforma va a lo técnico, y aquí que quede claro que hay una confusión. Los acuerdos políticos y la determinación de una política tributaria específica se establece o se consensúa entre los actores, y una vez que eso está determinado y fijo, ya pasamos esto al papel y trabajamos técnicamente lo que es la reforma. Entonces, la reforma es la concreción, ya, y la ejecución de los acuerdos del pacto político o de la decisión política, porque en materia tributaria, en materia de reformas tributarias y en ese tipo de cosas, ya, es primero la decisión política. Pero esa decisión política no está. O sea, la derecha ya quitó el piso. En eso ha habido muchos errores en la parte política. Ya, pero ¿ya? Ese apoyo, insisto, político... Te voy a poner un error que para mi juicio es determinante, pero desgraciadamente no se ha querido entender o se ha ido por otro camino. Me explico. Y que esto viene de la reforma de Michelle Bachelet del año 2014, ¿ya? Ya en esa reforma, la presidenta Bachelet contempló, dentro del proyecto que presentó de reforma tributaria, que realmente era una reforma, y yo voy a explicar por qué, ¿ya? Un ítem que era el 0,5% en ese momento del PIB, sobre ilusión y evasión, ¿ya? Entonces, esto después se desperfiló por otras razones que no es el caso de señalar ahora, pero este concepto de ilusión y evasión está en este proyecto que se presentó y se rechazó. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se distinguen las cosas? ¿Por qué? Porque en materia tributaria hay leyes de ejecución, control y fiscalización, hay leyes de carácter técnico-administrativo, de carácter tributario, y hay leyes esencialmente tributarias,
¿ya? Que van al fondo de la tributación, pero son cosas distintas. Una ley de control y fiscalización que mire la recaudación desde ese punto de vista, que le dé facultad al Servicio de Impuestos Internos, a la aduana, etcétera, tiene un sistema, tiene una esquema de principios. Después, las leyes administrativas, técnicas, tributarias, no son de profundidad tributaria. Pero sí. Ya, pero espérame, pero lo primero que tú señalas, yo se lo he escuchado, el mismo Macaya decía que sí, ellos están dispuestos a abrirse a generar mecanismos para evadir, o sea, para impedir la elusión y la evasión. O sea, insisto, se podría avanzar por ahí, pero la sensación que uno le da es que en el grueso, pero espérame, que el gobierno tendría que hacer cambios sustanciales a su proyecto de reforma tributaria, porque si no, ni siquiera se van a sentar a conversar. Es que yo creo que ni siquiera es eso, Elena. Yo creo que el tema es separemos, vamos de inmediato a lo que estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Todos los programas de gobierno de la elección del año 21, todos, incluían el terminar con el flagelo, la ilusión, la evasión, y reforzar los servicios fiscalizadores, y tecnificar y darle presupuesto. ¿Ya? Te voy a pasar un solo dato. En las 3 últimas reformas se omitió, se retiró a la aduana. La aduana no fue considerada como ente fiscalizador para modernizarlo y darle herramientas para controlar y fiscalizar. Y mira lo que está viendo San Antonio, Valparaíso. Por supuesto, Alfredo, pero para que vayamos avanzando porque se nos va acabando el tiempo, pero si se llegara a acuerdo, por ejemplo, en este tema de la evasión y la elusión, y se votara en favor de aquello, ¿cuánto podría recaudar el fisco en cuanto en porcentaje del PIB si solo se aprobara ese aspecto? A mi entender, entre el 1 y el 1,5 del PIB. Ya, pero el gobierno necesita 4, no da. Entonces, claro, ¿cómo se avanza? Pero avanzamos. Ah, ya, pero ¿qué más hay que hacer a tu juicio? Porque te lo pregunto por qué. Porque, espérame, porque también en esta entrevista, el Bernardo Larraín, expresidente de la SOFOFA, decía que antes de una reforma tributaria lo que hay que hacer es, 1, modernizar el Estado, de tal manera que lo que gasta el Estado sea lo suficientemente eficiente para no gastar de más. Y 2, decía él, aumentar la base de personas que tributan en Chile. Porque dice que aquí hay un sector muy importante que no tributa. ¿Qué opinas tú de esos 2 puntos? A ver, el primer punto de modernizar el Estado no cabe duda que es necesario, y eso se hace a través de normas de rendición de cuentas y de ¿cómo que se llama? Publicidad y transparencia con la ciudadanía, que tenga acceso en qué se gastan los dineros, y colocar normas limitativas, como son las normas limitativas a la contratación de asesoría o pagos de informes y situaciones parecidas que a veces se usan malamente. Entonces, creando normas de transparencia, de rendición de cuentas, y normas que exijan, digamos, la transparencia de la ciudadanía, yo creo que se avanza bastante, pero eso no es óbice para avanzar en lo que es una reforma. Entonces, no creo que sea una condicionante per se para no avanzar. Ahora, y aumentar la base de personas que tributan en Chile, ¿lo ves posible? Porque él mismo reconoce que es súper impopular. Lo que pasa es que si uno hace una política tributaria por lo popular o impopular, yo creo que no es bueno. Yo creo que uno tiene que actuar sobre la base de criterios técnico-económicos, de política tributaria y de derecho comparado. ¿Ya? En el derecho comparado, en los países desarrollados que forman parte de la OCDE, ¿ya? Tributa toda la gente a partir del ingreso mínimo que nosotros tenemos, ¿ya? Es decir, allá entendido el promedio es del orden de los 1.100 euros, ¿ya? Es el piso, digamos, mínimo. Ya, pero te hago al tiro el alcance, pero tienes... Que gane eso, a partir de eso tributa. Pero Alfredo, pero te hago un alcance inmediato, pero tienes derechos sociales que aquí no tienes. O sea, allá la clase media, si hablamos de la clase media como tal, tiene países como Alemania, te pongo un ejemplo, no sé, la salud y la educación. Es decir, quiero decir que tú efectivamente a los sueldos bajos también le sacan impuestos, pero esos impuestos se notan al final del día, ¿no es cierto? En una devolución que el Estado te hace de un estado de bienestar. Comparto totalmente. Lo que yo estoy diciendo es que la idea, como institución probada, es buena, entra en razón lo que tú señalas, que es muy cierto. Entonces hay que generar periodos de transición, que en materia tributaria, cuando uno legisla, está totalmente contemplado dentro de las normativas y los proyectos, establecer periodos de transición. Pero yo te voy a decir una cosa que no es menor. Fíjate que
el que todo amplíe la base y que desde cierta cantidad hacia arriba se tribute, ¿ya? Y genera muchas consecuencias. Te voy a poner un ejemplo. Suponte que al que ganan, ya el sueldo va a quedar en 500.000 pesos, supone tú a los que ganan 500.000 pesos, que es el mínimo, ¿ya? Le cobremos, suponte tú, 5.000 pesos, 4.000 pesos mensuales de impuestos, ¿ya? Multiplica eso por 12, ¿ya? Y eso multiplícalo por 3 o 4 millones de personas que están en esta situación. Y todas esas personas se sienten parte del Estado, parte con... Pero por eso te digo, pero tienen que sentir que eso tiene una retribución en sus vidas. Supuesto, Alfredo, se nos acaba el tiempo. Supuesto. Déjame hacerte la última pregunta, por favor. Y es lo que siempre se sostiene desde la derecha en cuanto a que las reformas tributarias lo que hacen es inhibir la inversión y que lo que se necesita realmente es aumentar el crecimiento y la producción del país. ¿Qué opinas tú de esa tesis, digamos? Ese es un eslogan de ciertos personajes que viene repetitivo, que nunca es momento, que nunca es tiempo, y esas mismas personas son las que se han opuesto a potenciar el servicio de impuestos internos, son las mismas personas que se han opuesto a potenciar la aduana, son las mismas personas que se amparan en el secreto bancario y efectos tributarios, que no quieren que el servicio fiscalice, ¿ya? Y no tienen una real voluntad de demostrar. No cabe duda que una reforma tributaria tiene que dar incentivos a la inversión, incentivos a las pymes, incentivos a la empresa y al emprendimiento. Y eso no tiene nada que ver con lo que se plantea en el sentido que impide la inversión extranjera y todo. Aquí lo que hay que hacer es una reforma tributaria, dar estabilidad, seguridad jurídica y incentivos. Esos son los tres principios. ¿Ya? Seguridad, estabilidad e incentivos a la pequeña y mediana empresa. ¿Ya? En un país en que hay seguridad y certeza, las platas extranjeras, las inversiones extranjeras siempre van a llegar. Nosotros tenemos que propender a eso, no a crear un status quo y no hacer nada y seguir como estamos desde hace 20 o 30 años. Ya pues, Alfredo, para la próxima vez vamos a tener una nueva conversación porque quedaron muchos temas pendientes. Ahí te voy a pedir que mejores el internet porque ahí se nos puso el producto. Ahí pasó problemas desgraciadamente con mi servidor. Bueno, pero ahí vamos a tratar de tener, porque sabes lo que pasa, que yo he conversado contigo en varias otras ocasiones, tú tienes mucho conocimiento sobre el tema y me parece súper importante seguir avanzando en estos puntos, ¿no?, que quedan pendientes. Alfredo, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti. Vale. Gracias. Chao. Nosotros nos despedimos, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana martes a la misma hora, a las 8 en punto, en Alpampan, aquí en elmostrador.cl.